Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a iniciar, ya estamos por concluir este trimestre y estamos por concluir la carta de Tito. Y vamos al capítulo 3, verso número 10. Ahí es donde vamos a estar esta mañana. Y es un tema importante dentro de la iglesia. Ahorita vamos a ponerlo por qué. Y volvemos al mismo caso que de lo que estoy hablando los jueves, ¿no? No por ser algo normal, tiene que ser así. Ese es el conflicto. O sea, en este tiempo yo no conozco ninguna iglesia que no se haya dividido, aunque digan que no hay divisiones siempre, ¿no? Y esto es un factor normal por el pecado que hay en el hombre, pero no debe de ser así. O sea, esto es algo que tenemos nosotros que pensar, entender, afirmarnos, porque ni debemos participar de una división, ni tampoco tenemos que hacernos, voy a utilizar una expresión, a ver si me pueden dar a entender, de la vista gorda, ¿eh? O sea, como que yo no sé y que a mí qué, ¿no? O sea, eso no puede suceder, hay que levantar la voz, hay que decir eso no. Y eso se hace y se empieza a fraguar desde la parte interna de la iglesia, en esas reuniones de hermanos. Esas personas ocupan lo que es normal, lo que es la convivencia, lo que es el acercarse a la gente como instrumento para desde adentro golpear a la iglesia. Y es algo... Entonces, ¿a qué punto voy? Nosotros como pastores, como autoridades, desafortunadamente somos los últimos en entender eso, ¿no? O en enterarnos, porque eso se gesta desde la comida, desde las reuniones, desde el cafecito, desde cualquier cosa, ¿no? Entonces, insisto, no porque sea algo normal o que se dé de algo de manera natural, lo podamos nosotros tomar como... Ahora las computadoras ya ni te preguntan, agarró y pum, se actualizó. Me cerró la página y pum, ya la volvió a abrir. Bueno, que es rápido. Ok, vamos al verso número 10, ahí está. Ahora, es un versículo difícil que vamos a ir desglosando, pero una de las cosas que nunca podemos dejar de nosotros de ver es el contexto en dónde está, de qué está hablando, ¿sí? El verso anterior, el 9, nos da esa referencia, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque estas son vanas y sin provecho. Ese es el contexto, ¿estamos de acuerdo? O sea, cosas que no edifican a la iglesia, que son parte de la iglesia, pero que no tienen ninguna trascendencia. ¿Sí? Ya Chucho Díaz toca. Ahí es donde llega el verso número 10, al hombre. Fíjate, no le dice hermano, fíjate, ahí empezamos. O sea, no dice al hermano, ¿no? Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, ¿qué dice ahí? Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Fíjate las palabras tan fuertes que habla el apóstol Pablo. Entonces, lo que hace Pablo es poner el problema. Esto que estaba aquí, así escrito, estaba sucediendo en Creta. O sea, no es nuevo, siempre hay esos conflictos, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta cuestión? Vamos a entrar primero a lo que es la iglesia. La iglesia de Dios, ¿sí? No está basada en una democracia, o sea, está basada en una teocracia. El que gobierna es Dios. Ya no vamos a hacer un partido político aquí, ni vamos a sacar votos, ¿no? O sea, eso no existe. O sea, vamos a entender primero, la iglesia no es una democracia, ¿sí? Entonces, como tal, no se puede ejercer un tipo de gobierno natural, ¿sí? ¿Por qué no es una democracia? ¿Por qué no es? Porque es la iglesia, que es la congregación donde la iglesia se junta, donde la iglesia viene a ser edificada, se entiende que es el pueblo de Dios. Entonces, por eso hay una teocracia.
¿Quién es el que gobierna? Dios. Y establece autoridades y orden dentro de la iglesia. Ahora, el contexto de la carta es que los ancianos deben de ser hombres fieles. ¿Sí? ¿Ya vimos el contexto? O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios no pone a cualquiera. Por eso Pablo le dijo a Tito, escoge. Fíjate que los ancianos sean prudentes, sabios, castos, maridos de una sola mujer. Ese es el contexto. Entonces, ¿por qué es una teocracia? Porque está dirigida por la revelación de Dios. Las escrituras que tú y yo tenemos, la Biblia, es la revelación ¿de quién? De Dios. Dios mostrando su corazón en cuanto a la salvación, en cuanto a la condición del hombre, y anótala ahí, en cuanto al orden de la iglesia. O sea, no queda, dentro de la Biblia, de la palabra de Dios, no queda nada a supuestos. Entonces, por eso podemos decir que la iglesia no está basada en una democracia. Entonces, es ahí a donde tú y yo debemos empezar a coincidir en que no depende de nuestra manera de ver ni nuestro punto de vista, sino que tenemos que alinear nuestro punto de vista, nuestro entendimiento a los principios de Dios. Ahí ya partimos, ¿no? Ahora, cuando Pablo escribe esto en el verso número 10, el contexto de la carta es que había muchos contumaces, habladores de vanidades, ¿sí? Ese es el contexto. Entonces era una práctica usual dentro de la iglesia de Creta. Entonces cuando Pablo llega a este punto, va concluyendo la doctrina y la parte moral de la iglesia, o sea la parte ética, llega a esta conclusión, al verso 10. Al que persista en las divisiones, al que persista en traer una falsa doctrina, al que persista en incitar a la iglesia que no viva piadosa y justamente, deséchalo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, prácticamente le está diciendo que aquel que persiste en sembrar discordia y confusión, deséchalo. Ahora, por esta razón no debemos de defender el cristianismo. Sí, las doctrinas fundamentales hay que defenderlas, ¿no? Aún dentro de la iglesia hay quien, por ejemplo, yo les decía que al principio que iniciamos había quien llegaba y soplaba, ¿no? Para supuestamente se sentía, no sé, Jesucristo y le daba el espíritu a la gente. Ese tipo de cuestiones, decirle, no, hermano, esto, pues tienes una gran ignorancia de la escritura, ¿no? Esto no es así. Eso, o sea, en este caso no está hablando de defender la doctrina. Está hablando de aquellos que persisten en prácticas que no edifican a la iglesia. Sí, prácticas que son, por ejemplo, el verso número 9 nos lo deja de ver. Cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son, ¿qué dice? Vanas, huecas, no tienen utilidad. Entonces eso es muy importante. Ahora, ante ese escenario, ¿sí? Hay que tomar decisiones, hay que tomar acción. Y es otra de las cosas que también a muchos de nosotros como pastores, como líderes, nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, no podemos dejar que eso suceda dentro de la iglesia. Hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones, hay que detener de alguna manera eso que está sucediendo. Y eso no es fácil, ¿no? Porque estamos tratando con personas. Y siempre, yo le he dicho a los líderes, y siempre aún me lo aplico a mí, siempre tenemos que tener consciente que nos podemos equivocar. O sea, decir yo tengo la verdad y no, siempre. Aún al ejercer una parte de disciplina, de corrección, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros no somos infalibles, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en este versículo 10, anótenla ahí en tus notitas, es que tenemos que tener cuidado en aplicar una disciplina desmedida. Hay que tener límites. Y en este caso, hay que ver el contexto de dónde está el versículo, de a qué se está refiriendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si alguien está en desacuerdo con lo que yo determino, ¿lo tengo que expulsar? No necesariamente. O sea, pero hay cosas, una cosa es estar en desacuerdo a lo mejor porque cambié
este mueble, y otra cosa es que te sientes allá con la gente y empieces a hablar falsas cosas que no son. O sea, ¿sí me explico? O sea, cosas que no son trascendentes. O sea, definitivamente tú y yo estamos luchando para caminar en el camino de Dios, estamos luchando para crecer, estamos luchando para renovarnos, y eso a qué nos lleva a imperfección en nosotros, y esa imperfección no nos va a permitir ponernos de acuerdo en ciertas cosas, es normal, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista donde yo lo veo, desde donde yo lo percibo como autoridad, como líder, a lo mejor los demás no, hay que ser prudentes, a esto estamos hablando. ¿Sí? O sea, no es que, no, ¿sabes qué? No estás de acuerdo con eso, pues vete entonces, agarra tus cosas. No, tampoco, ¿no? O sea, que dan ganas, pero no es necesario, ¿no? Entonces, no es cualquier persona que cause cualquier división, sino aquellos que perturban a la congregación con necedades que no edifican a la iglesia. Mira, en este caso de aquí, ni siquiera está hablando de falsas doctrinas, sino está hablando de cosas que no tienen sentido. O sea, cosas que son irrelevantes, ¿no? O sea, cosas que no... Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. ¿Verdaderamente esto que estamos discutiendo tiene algún sentido? ¿Va a edificar a la iglesia? ¿Verdaderamente es necesario cambiar eso? ¿O nada más es el desacuerdo o el desajusto o a alguien no le pareció? O sea, son cosas muy importantes. Entonces, cuando dice aquí, el hombre que cause divisiones, es en ese contexto. No en el contexto general, de que si tú y yo no estamos de acuerdo en algo, yo tengo la capacidad de decirte, pues agarra tus cosas, hermanito, y pues vete. No es así, no es necesariamente así. Y obviamente, pues el problema de estas cuestiones que no son imprescindibles, que son huecas, que no tienen ningún valor, si se dejan crecer y proliferar, pues al final va a sacar a la congregación del camino correcto de la palabra de Dios. O sea, al final va a llegar a su fruto, ¿no? ¿Cuál es el fruto de la cizaña? Cuando el diablo siembra la cizaña, es que crezca y se confunda con el trigo, ¿no? Ese es tomarlo el ejemplo, ¿no? Entonces, porque detrás de todo esto, el que motiva, el que induce el pensamiento de estas personas y se mete al corazón de ellas, pues es el diablo, ¿no? Él es el que viene y siembra en la buena cosecha la cizaña, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando crezca todo se confunda, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos ver un contexto, ¿sí?, a donde Pablo habla de esto, ¿sí? Y inclusive en ese contexto Pablo habla que es buena la separación cuando la iglesia cae en pecado y consiente el pecado, ¿sí? O sea, es bueno salirte, ¿no? Dices, por ejemplo, en el caso de la segunda de Corinto, la iglesia había avalado el pecado que ese hombre tuviera como mujer a la esposa de su padre. La iglesia había dicho no, o sea, lo habían hecho, pues me da igual, ¿no? No es mi problema, ¿no? Entonces Pablo pone la opción en la segunda carta de los Corintios que si es posible te tengas que ir. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se contamina de pecado, pues hay que retirarnos, ¿no? En dado caso, nosotros por ejemplo lo hicimos cuando, como les he comentado, llegamos con Hugo Álvarez, no estaba tan mal la doctrina y empezaban a meter el mesianismo, y cada vez que podía era más mesianismo, y ya al rato era un carnaval eso, ¿no? Un día ellos tenían una sesión de oración los lunes, y un día llegamos a la sesión de oración y era un carnaval, literal, o sea, las señoras aullando como perros, haciendo como gallinas. Mis hijos estaban muy chiquitos, Itzel estaba en quinto año, sexto año, Ricardo estaba en la secundaria. Entraron y se pusieron y dijeron, ¿qué es esto, no? Entonces, es algo que, pues no. Entonces ahí tomas decisiones, sabes que esto ya. Mira, al grado que cuando nosotros salimos, hubo un golpe de púlpito y se agarraron entre golpes entre los que apoyaban a la esposa, porque él ya tenía un amante, y los que apoyaban al amante. Entonces, en ese caso, ¿qué dices? Vámonos. Entonces, ¿dónde podemos ver esto? Segunda carta de los Corintios, nada más del capítulo 6, verso 14, hasta el capítulo 7, verso número 1. Tienen que leer ahí. Segunda carta de los Corintios, capítulo 6, verso 14, al 7.1. Al 7.1 de la segunda carta de los Corintios. Ustedes ya lo leen en casa, es mucho.
¿Por qué es esta exhortación de Pablo? Porque el mundo se había infiltrado en la iglesia. Y cuando el mundo con sus principios éticos, morales y doctrinales se infiltra en la iglesia, pues, se acabó. Por eso mantenemos el margen nosotros muy claro de que evitamos toda práctica mundana, ¿no? O sea, mañana yo no voy a dar un mensaje para los papás, pero si quieren traernos regalos, está bien, eso no importa. O sea, mañana yo no voy a abrir un paréntesis para el Día del Padre, ¿no? ¿Sí me explico? Mañana seguimos nosotros con la línea que traemos de Romanos y no se la pierdan porque va a estar bien duro, ¿no? Pero así es, o sea, si podemos hacer algo, pues lo hacemos hoy en la tarde, ¿no? Si quieres, nos puedes traer pastelito y no hay ningún problema. Y te paso la lista de los regalitos que me gustaría que me dieran y pues no hay problema, ¿no? ¿Sí me explico? Pero si dejamos, es que lo vemos tan sencillo, en una práctica natural. Si abrimos el paréntesis dominical para lo que Dios nos llama a congregarnos y dejamos entrar en el mundo, pues eso se va a hacer normal. Entonces, la iglesia no está para eso. La reunión dominical está para ser edificados por la palabra de Dios, confrontados por la palabra de Dios. Entonces, obviamente podemos hacer el lunes, podemos hacer el sábado, el día que tú quieras, no hay ningún problema. Los papás decimos amén, ¿sí o no? Pero ahí lo dejamos. ¿Por qué? Porque si dejamos eso, pues hay una contaminación. Y si la iglesia la congregación empieza a tener esa infiltración del mundo, pues tienes que orar a Dios y buscar dónde establecerte, ¿no? El contexto de la historia es Lutero. Lutero empezó a recibir el mensaje de la fe y la misma iglesia lo tacha de rebelde, ¿no? La misma iglesia lo tacha de hereje, ¿no? ¿Y qué dicen ellos? Lutero y los que estaban con él, no es necesario seguir a Dios antes que al mundo, ¿no? Entonces, cuando ellos salen de la iglesia romana, pues salen tachados como herejes, como personas no dignas, ¿no? Entonces, ahí lo entendemos esa parte, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice aquí, entonces regresamos al texto donde estamos, 3:10, al hombre que cause divisiones tenemos que tomarlo en ese camino. En el camino de que no está hablando de que discrepemos de cualquier cosa. O sea, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, ¿estás conmigo? Pero hay cosas que son intrascendentes, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen ningún y cuando tú no estés de acuerdo con algo que no tiene trascendencia, pues la recomendación, si vienes conmigo, lo aclaramos y si no, no lo propagues en la mesa, ¿no? O sea, no te sientes a tomar café, yo no estoy de acuerdo con que el pastor haya cambiado el atril. ¿Y por qué? Pues, bueno, pues si no estás de acuerdo, pues no te gustó, pues cámbialo por uno de madera, pero cómpralo tú, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Es que las playeras están muy caras, pues no la compres. Ya cuando salga el tiraje, vamos a poner a alguien aquí afuera que venda las hechizas, te las vamos a dar a 100 pesos. O sea, ¿sí me explico? Es bien sencillo. Pero no estamos, entonces, ¿por qué? Porque hay abusos también de autoridad. Y eso no es correcto. O sea, también nosotros no somos infalibles, ¿no? Y tenemos que entenderlo, ¿sí? Ahora, aquí no está hablando, y anótala ahí, de las doctrinas fundamentales. Esas no tienen relevancia, esas no tienen nada. O sea, esas son doctrinas fundamentales y cuando alguien te diga que Jesucristo no es Dios, ahí brinca. Digo, no lo golpees, pero sí brinca, ¿no? O sea, cuando tú leas algo que quitan la divinidad de Cristo, dices, oye, espérate, ¿qué estás leyendo, no? O cuando tú estás hablando, ese es el punto, ese es bien importante. Entonces, aquí división no viene en doctrinas fundamentales, sino viene en cosas no relevantes. ¿Por qué menciono esto? Porque las doctrinas fundamentales están por encima de lo que tú y yo pensamos. Por ejemplo, el texto que leímos donde estamos en Romanos, aunque Pablo dice, si yo me pudiera hacer anatema por amor a mis hermanos y salvar a mis hermanos, Pablo no está negociando con Dios. La doctrina fundamental es por fe y es personal, ¿no? O sea, ni tú ni yo podemos negociar por la salvación de alguien, ¿no? Entonces, cuando tú oigas a alguien que diga, yo estoy aquí porque mi abuelita oró por mí, pues corrígele su doctrina, ¿no? Corrígele su idea. No, tu abuelita oró, qué bueno que tu abuelita haya orado. Y si vive, dile que siga orando por ti, ¿no? Pero el que te salvó fue Jesucristo, por medio de la fe. Entonces, son doctrinas fundamentales. Esas no tienen discusión, ¿sí? Ahí nuestro criterio, nuestra interpretación, nuestra manera de pensar queda a un
lado, porque son fundamentales. La salvación es por fe, para que sea por gracia, punto. Y la fe es lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante darle una interpretación sana a las cosas. Por eso es importante no quitar el contexto. Si yo este versículo 10 lo saco del contexto, voy a decir, cualquiera que no esté de acuerdo conmigo, pues agarre sus cositas y váyase, ¿no? No es así. Ahora, ellos utilizan una palabra en el griego que significa herético. Herético, así literalmente. Pero esa palabra herético, que es la palabra haitikon del griego, no está en el contexto actual para nosotros. Para ti, para mí, una persona que practica la herejía o es herético es una persona que discrepa de la sana doctrina, de las verdades bíblicas. En aquel tiempo, ese calificativo se daba a personas con una tendencia facciosa. O sea, que era una persona que le gustaba contender, pelear, no estar de acuerdo. O sea, aquella persona que no está de acuerdo con nada. O sea, nada le parece. Sí, es una persona facciosa. O sea, y no tiene nada que ver, fíjate, es bien importante en este contexto con cuestiones de la doctrina ortodoxa. ¿Cuál es la doctrina ortodoxa? Aquella que es pegada, que no se mueve. La salvación es por fe. Ahí tú y yo tenemos que ser ortodoxos, ¿no? O sea, es así y no hay más. Solamente quien da la salvación, Jesucristo, a través del Evangelio. Esa es una doctrina ortodoxa, no hay cambio. O sea, eso es el cambio. Entonces esta persona, ¿sí?, lo que hace es que lo que busca es a través de su inconformidad jalar adeptos. Ahí está el punto. O sea, una persona inconforme, facciosa, que dice nada le gusta, lo que él quiere es que haya otros, se le agreguen otros seguidores de que no les gusta. Y siempre, pues en la villa del Señor hay de todo, ¿no? Un inconforme siempre busca jalar más inconformes. Entonces, por eso este tipo de cuestiones de que yo no estoy de acuerdo y lo pongo lo expreso abiertamente, pues el fondo es que estoy buscando quien también está inconforme para que también él, pues ya nos volvamos, vamos a poner así, un pequeño partido político de oposición dentro de la iglesia. Ese es el punto. O sea, ya no soy el único. Ya como que ya Dios me reveló que hay otro que tampoco le gusta el atril como está, ¿no? O sea, ya somos más. Y ese es el punto. Entonces, es ahí a donde Pablo, por eso le dice al hombre que cause divisiones. Y este espíritu que se conoce ya sectario, o sea, de división, era algo que azotaba tanto la iglesia de Creta como Corinto, inclusive en Galacia. Recuerden las exhortaciones de los Gálatas, ¿no? Es aquel que quiere defender su punto de vista por encima de todo, ¿no? O imponerlo. Esa persona que lo hace públicamente, de una manera de inconformidad, lo único que está buscando es promover esa rebelión, o sea, ese desacuerdo. Y en este contexto, que es bien importante, estamos hablando de opiniones necias que no edifican, que no tienen ningún sentido. Cuando se proclaman aún verdades con un énfasis desproporcionado, de hacer un asunto enorme, ¿no? El afán de todo esto, y ahí anótalo bien, es el protagonismo. Yo cuando sufrimos lo de casa de oración, con la infiltración de los Yahweh, conocí una palabra que nunca había oído, que era el donde entraron ellos, fíjate, una palabra al modo del tiempo, no sé si la has oído, abuso espiritual. Ya, caray.
Yo había escuchado el abuso físico, ¿no? Pero alguien, fíjate hasta qué punto, o sea, medítalo, que alguien con autoridad abuse de tu salvación. Porque espiritualmente estamos hablando, ¿en qué momento nos volvemos personas espirituales? En el momento de la salvación, de que viene el Señor. Entonces ellos anduvieron propagando esa palabra, abuso espiritual del pastor contigo. O sea, es que tú crees lo que yo creo y si no te tuerzo el... Pero, y les dio resultado. Anduvieron sembrando hasta que encontraron el detonante. ¿Y quién es el detonante? La hermana Verónica. Ella fue el detonante. La mamá, ya saben quién estoy hablando. Ella fue el que detonó todo. De hecho, la carta que inicia todo es una carta que manda el esposo de ella presentándose como cristianos ejemplares de 30 años. Cuando yo había tratado un asunto con ellos, y no lo voy a decir cuál ni qué, que no tiene nada que ver, o sea, que te saca del rubro de ser cristiano. Porque tú y yo podemos pecar, y podemos, y cuando digo pecar, no pienses ahí, pecaditos chiquititos, puedes pecar, y pon los pecados que se vengan a la mente del tamaño que quieras. Pero cuando tú ya pecas con abuso de autoridad, ya es otra cosa. O sea, te lo voy a poner en este caso. ¿Un hombre puede tocar a una niña? Sí. Pero que un abuelo o un tío toque a una sobrina, elevas el paso. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces es algo serio. Entonces, esas son las cuestiones que se generan. Seguidores, siembro, meto la cizaña. ¿Quién está detrás de todo eso? El enemigo. Y dio fruto. Dio fruto para el camino que quiso, porque ya las consecuencias las vivimos, ¿no? Hay quien dijo no. Y se hicieron, como decía al principio, ¿sí?, de la vista gorda. ¿Y cuál era todo el camino? El protagonismo. El protagonismo. Porque a mí me citaron y me dijeron, es que tienes que venir a Voz de Dios porque te acusan. Le dije, yo a Voz de Dios no voy porque entonces ni siquiera es mi congregación, ni siquiera este hombre es mi autoridad. Tiene que venir mi autoridad, que es Chuy Olivares, presentarse aquí en la congregación y que las personas que me acusen se presenten y públicamente lo hacemos. Porque cuando tú me vas a acusar de algo, ¿sí?, tienes todo el derecho, a lo mejor yo violenté, yo hice algo, pero también tenemos que ver qué fue lo que sucedió y quiénes estaban ahí, ¿sí?, como testigos de la acusación que me estás diciendo. Eso es obvio, ¿no? O sea, nada más es así. ¿Y saben cuál fue el camino de las acusaciones? Correos electrónicos. Imagínate, eso ni en la democracia. Y así se gestó todo. Dije, no, yo no me voy a presentar allá, porque esa no es mi congregación, yo no tengo nada que ver, yo desconozco a ese pastor, desconozco todo, él no tiene autoridad sobre mi vida, mi autoridad es Chuy Olivares, con todo gusto, y nunca se presentó. Jamás se presentó. Entonces, regresamos al tema. Cuando dice cause divisiones, estamos hablando de personas que son sectarios, facciosos, y personas que en este camino, en el contexto que dije, son heréticas, aquellas que quieren ganar seguidores de sus inconformidades. Son aquellas personas que se autoproclaman, ponle ahí, líderes de la iglesia. O sea, no hay un reconocimiento de los ancianos de la iglesia para ponerlo como líder. Él se autoproclama líder. Y un líder autoproclamado, lo que busca es traer, ¿qué?, seguidores. Y empiezan a utilizar cuestiones como, si tú no me sigues es porque tienes poca espiritualidad, tienes poca iluminación de Dios y tienes que seguirme a mí porque pues, Dios abrió un hoyote de luz en mi vida, ¿no? Entonces eso es. Entonces nadie que se autoproclame líder de una congregación, aún estando dentro de la congregación, sin el consentimiento o sin el aval de los ancianos, lo puede hacer. Nadie.
Porque volvemos al mismo punto, no es una democracia, o sea, no pasas la boleta para ver cuántos votos votan por mí, si no es así. Entonces, y obviamente su comportamiento pues es un comportamiento tranquilo, demuestra mucha mansedumbre, demuestra mucha tranquilidad, pero pues el final de todo eso pues ya lo conocemos, ¿no? El final es serio, ¿sí? Mira, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso número 11. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo número 11. ¿Ya estamos ahí? Primera Corintios, capítulo 1, versículo número 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Es el ejemplo claro, ¿no? O sea, yo pertenezco a tal y yo sigo a tal pastor, que son cuestiones facciosas dentro de la iglesia. El no reconocer la autoridad, ¿sí? Ahora Pablo dice aquí, pues todos somos, si eres nacido de nuevo, concluye Pablo diciendo, ¿somos de quién? De Cristo, ¿no? Ahora, y aquí entramos al tema fuerte. ¿Por qué esta expresión tan fuerte de Pablo en este contexto? ¿Por qué dice, fíjate, vamos a avanzar un poquito porque es importante, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo? ¿Por qué? A ver, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que está en juego entre toda esta facción de grupo de personas que se autoproclaman líderes, de que buscan la rebelión, buscan seguidores de no estar de acuerdo? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se pone en juego? Que es muy serio, mucho, muy serio. ¿Qué es lo que está en juego? Mira, lo que está en juego es algo bien peligroso, a lo cual hoy se desestima: la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está en juego. Y la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, de la iglesia en la congregación, es el espejo del reflejo de Dios hacia el mundo. Imagínate, hay algunos sobrevivientes que están aquí, todavía entre nosotros, que llegaron en ese tiempo. Pero de esos sobrevivientes que llegaron en ese tiempo, de todo eso que se gestó, los contamos con los dedos de una mano. Imagínate cuánta gente llegó en ese momento que salió. ¿Por qué? Porque es algo totalmente incorrecto. Entonces, lo que está en juego aquí es la unidad del cuerpo de Cristo. No está en juego, ¿sí?, si podemos hablar, opinar, no está en juego eso. O sea, tú puedes tener claramente y tienes toda la libertad de estar de acuerdo o desacuerdo con ciertas cosas, pero el problema es que ese desacuerdo o esa inconformidad no te lleve a golpear la unidad del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde llamamos a la conciencia a todos los que estamos aquí. Si estás en desacuerdo con alguien, hay canales para tratarlos. El último canal es que lo expreses allá abajo, que lo expreses en una mesa a la hora de la comida, es lo último. O que busques a alguien que crees que te va a seguir con eso. Créemelo, es gravísimo eso. Porque no estás atentando, escúchame bien, no estás atentando contra el pastor, eso es tu conciencia. Estás atentando contra la obra de Dios y Dios va a defender su obra. Te vas a meter en camisa de 11 varas. Aunque hoy veamos que se burlan, que se ríen, Dios está tratando el asunto. Si no tienes temor de Dios, bueno, ya es otra cosa. Pero meterte contra la obra de Dios, ese es Satanás. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás ayudando a destruir? Pero es que yo no estoy de acuerdo porque hayan puesto a fulano. Pues esa es tu opinión. Ahora, si tú conoces a algo de esa persona que lo descalifique para el lugar donde lo puso el pastor, pues ven y dilo. Pero no lo digas allá abajo, ven y dile, mira, yo no creo que ese hombre sea diácono porque yo lo vi así y conozco esto y... ¿Sí me explico?
Pero de otra manera, nomás no estás de acuerdo porque como tú llegaste primero a la cola de las tortillas y le tocó a él atrás de ti, pues, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Esto es serio, ¿eh? Porque estamos atentando en contra de la unidad del cuerpo. Y una de las cosas que Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, tú y yo tenemos todo el derecho de pensar, de opinar, pero no desde aquí. Desde aquí es un lugar para proclamar la doctrina de Dios. Totalmente. Y los asuntos no relevantes no se tratan desde aquí. Para eso está la oficina. Para eso está la reunión de pastores. Para eso se tratan asuntos ahí. Ya cuando es necesario, cuando ya llega el tiempo, pues hay que darle a conocer a la iglesia. Ese es el segundo paso. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia, en la congregación, debe de ser con el camino de la edificación del cuerpo de Cristo. Y por consiguiente, todo conflicto y toda contienda no edifica. No edifica. Y Pablo en el capítulo 1 habló de las personas que son rebeldes, que se oponen a la autoridad designada por Dios. Entonces, oponerlos a la autoridad de Dios, designada por Dios, abiertamente, es oponerlos a las Escrituras. Así, literalmente. Yo por eso en ese tiempo dije que venga Él y se pare a mi lado y que ponga a las personas que me acusan de todo lo que dijeron y adelante. Pero hay una parte en la Biblia que dice, pero yo tengo el derecho de defenderme. Entonces yo voy a también a citar, quiero saber quiénes son, porque yo conozco todos los casos, para yo citar a las personas que estuvieron presentes. Y ahí ya, que la iglesia decida, y si soy digno, soy para una disciplina, adelante. Y si hasta tengo que dejar el ministerio, con todo gusto. Con todo gusto. ¿Pero qué se hizo? ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Sabes qué fue lo más triste? Que la iglesia volteó para otro lado. Fuerte. Una sola persona que aquí está, sentado, cuando hicieron lo de Pachuca, la señora esta que hoy te volvieron a poner su extensión en Cuernavaca, la señora que había prestado Cuernavaca, la casa de Cuernavaca, que cuando hicieron lo de Pachuca puso, hoy vamos por Cuernavaca, puso. Hay una sola persona aquí que está sentada que dijo, oiga, pero ¿por qué hace eso? Y le contesta, pregúntale a Chuy. Entonces dices, oye, ¿hasta dónde llegamos, no? Y todo lo demás, calladitos. Hay un proverbio que dice que tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿dónde está? Ahí lo dejo de tarea, ¿eh? Que no podemos ser así, porque nos volvemos facciosos igual que ellos. Y si tú ves a alguien y tú sabes que esa persona está haciendo mal, tienes que ir con él. Decir, oye, no, esto que está pasando no está bien. No, pero... entonces vengo con 2 o 3. No, mira, esto, no. Y no te hace caso, entonces ahí está el procedimiento. Porque todo esto lo que hace es buscar la división. Y el que está atrás de esta división, ¿quién es? No me digan que es Dios. Si Dios es unidad, es un solo cuerpo. Y en el contexto que estamos aquí, y ese en el contexto general, son cosas secundarias.
Porque nos acusan de cosas que son a veces incomprobables. Porque doctrinalmente, ¿cuál es la cuestión, no? Y lo que hacen ellos es tratar de enseñar cosas que no son relevantes como si fueran primordiales. Cuando debemos de ser claros y enfáticos en las doctrinas fundamentales, ¿no? Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahora, el contexto de esto, fíjate, el contexto de esto es que estas personas dice que andaban trastornando familias enteras, ¿se acuerdan? Que lo mencionó Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir? Iban a las casas. Son aquellos que te buscan de manera personal, a tu celular, a tu correo electrónico, que te mandan un WhatsApp. ¿Y sabes qué hicieron? Por WhatsApp sacaron un montón de gente. Mandaron un montón de cosas. Fuertes, fuertes. Y seguimos, ¿no? En el mismo sentido, en el mismo camino, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan? Ganar adeptos. Ahora, el problema es que tú y yo nos encontremos en el rubro o en el cajón de los inconformes, ¿no? ¿Por qué estás inconforme? Porque si hay una inconformidad en tu corazón, lo primero que tienes que decir a Dios, que esa conformidad es válida, es real. O sea, ¿verdaderamente tienes argumentos para estar inconforme o nada más es tu percepción? Ahí tienes que hacerlo. Ahora, obviamente, pues no estamos en contra de las reuniones entre hermanos, eso es lo que buscamos. O sea, ¿de dónde vas a sacar el círculo cercano de tu vida? Pues de los que están aquí. Si el círculo cercano de tu vida no son los que están aquí, están los del mundial, estás en serios problemas, ¿no? Las reuniones entre hermanos son válidas en tu casa, abre tu casa, pero para edificar el cuerpo de Cristo. No para contiendas, no para divisiones. Porque si se abre la casa para inconformidades, pues es una deslealtad, no a nosotros, sino a la obra de Dios. Entonces, cada vez que tú tengas que tratar el asunto con alguien, ve con esa persona. No te detengas, aunque sea que tú digas, ay, ¿para qué voy? Es que cada vez que me ve me echa ojos de... Pues dile, oye hermano, ¿te debo algo? Ya te va a decir, ¿no? Es que le vas a la América. Ah, eso sí es otra cosa, ¿no? Hasta cierto punto es válido, ¿no? Porque no fue gol, pastor, no me digas. Fue robado. No, ya me mandaron que me van el pastor Corona, que ya, ahora que venga va a traer la playera. Le digo, pastor, no fue gol, le digo. Ya me amenazó, que si la quiero, ya me mandó, que si la quiero negra o amarilla. Híjole. Bueno, ahí seguimos en la disputa de eso. Entonces, una de las cosas que no podemos oponernos, escúchame bien y anótalo por favor, es al liderazgo establecido por Dios. Yo por eso pedí que venga mi pastor y que se pare aquí y demos la cara a la iglesia. No se puede, no hay otra manera. Y tenemos que hacerlo. Si tú tienes una oposición a la autoridad de la iglesia, yo te recomiendo que vayas a Dios. Porque no es por edad, no es por cuestiones sociales, es lo que Dios establece. Yo sé que es difícil porque la carne se opone. Nosotros nos creemos tan justos que podemos pensar que yo merecía antes que Él. Pues ya es tu decisión. Pero ten mucho cuidado. Porque eso que estás gestando en tu corazón, lo único que estás en el camino de crear una división dentro de la iglesia. Porque lo empiezas a gestar y después lo vas a hacer público. Y vas a crear una división y es muy peligroso. Y todo eso, como le decía al principio, los últimos en enterarnos somos nosotros. Aunque sí sabíamos. ¿Por qué? Porque lo único que hay son motivos meramente carnales, ¿no?
motivos de protagonismo, inclusive lo que gestó todo fueron motivos materiales de dinero. O sea, ¿cómo teníamos tanto y no nos poníamos guapos? Sí, o sea, mira, un mes antes, mi esposa estuvo allá en casa de oración. Le invitaron a un congreso, a un desayuno evangelístico, unos meses antes. Y cuando llegó, los regalos que le llegaban a Vicky de Olivares eran regalos de esto. Le regalaron una Mac de 60,000 pesos. Entonces nosotros no íbamos a dar esos regalos. Estábamos fuera del rubro. Entonces, ahí lo dejo de tarea. Cuestiones económicas, de dinero. Porque lo primero que tenemos que solventar es la obra de Dios. Y cuando la obra crece, crecen las necesidades. Y crece la inclusión de familias para el llamado de parte de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aunque digan, no, no es cierto. Lo sostengo y que me desmientan. Porque los argumentos están. No vamos a hacer eso con nadie. Claro, invitar a alguien es un trato digno, ¿no? Un lugar digno para tenerlos, ¿no? Y a veces es cuando no es posible ni es posible, ¿no? Cuando te invitan a predicar a la sierra, pues a lo mejor te toca un sleeping a dormir, ¿no? O una casa de campaña con goteras y llueve, ¿no? Es normal. Entonces, por esta cuestión de las divisiones que dañan la unidad de la iglesia, Pablo pone una solución radical: deséchalo. Fíjate qué fuerte. O sea, no es algo coloquial, ay, no pasa nada. O sea, si Dios te pone en un lugar que alguien está buscando la división del cuerpo con sus comentarios, con cuestiones infundadas, aún teniendo la verdad, no utilizando los canales correctos, abusado. Abusado. Porque no es así. Y hay que tener mucho cuidado de no participar de nada de eso. Nada. Porque el final de ese camino se llama división. Y estamos atentando, escúchame bien y anótalo ahí, contra la obra del Espíritu de Dios. El que nos mantiene, el que nos llama, el que los une, aún nos caigamos mal tú y yo, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Espíritu o a la carne? Porque ni tú me escogiste ni yo te escogí. Si me dieran a escoger, bueno, pues estaría bien. ¿A poco a ti te dieron a escoger? Te dijeron, ¿quieres a melón o a sandía? Si no llegas aquí, te tocó el plátano. Bueno, te tocó el zapote para que entiendas. Pero a mí tampoco me dijeron, no, a fulano, mengano, perengano. No, eso es herejía. Eso es sectarismo dentro de la iglesia. Ahora, Pablo, en una carta paralela de Efesios que habla de la unidad, recuerden que yo empecé todo este relajo con Efesios hace 3, 4 años, ¿sí? La unidad del cuerpo, la unidad, sí, que fue así como, bueno, yo nunca, de veras, esas cosas que Dios, y no me arrepiento, cuando Juan Carlos, y ese es el culpable, me envía ese video que mostré de Samuel Cortés. Cuando él me lo envía, Dios me dijo, estábamos en noviembre, me mandó en noviembre, y venía al Congreso de Pastores, dice, así ponlo en Pastores. ¿Cómo? Porque muchos de ellos ni siquiera lo habían conocido. Él sí, porque estuvo en Norte, desde que se inició Zona Norte. Cuando puse ese video y lo que trajo como consecuencia es espantoso. Y un video espeluznante. No, aparte que está feo, él lo que hace. Pues está la cámara, está aquí, y mi café, así literal, mi café le hace.
no sé si pasa la esposa o una mujer, y le pone el café, y cuando le están poniendo el café, le hacen la seña en el video: buenos días, amados hermanos, gloria a Dios. Dices, no inventes. Se fue de aquí por su doble cara y sigue por su doble cara. Pero yo no sabía que había tantos. Todos los que estaban ahí, los 3 que se fueron pastores, eran sus compadres. Es impresionante. Imagínate, estoy yo maltratando a mi esposa. ¡Órale! Llegamos, hermano, buenos días, gloria a Dios. Ahorita que me venía mi perrita nueva a decirse, quién sabe cuántas macetas, y me tuve que venir para poder limpiar al rato. Pues, ¿qué quieres hacer? Me dice mi esposa, pero ¿quieres perritos? Bueno, sí. Sí, deshizo una maceta, tiró las plantas. Digo, el único problema es que no se lo haya comido y quién sabe qué planta sea, ¿no? Al rato voy a encontrar el desastre, pues ahí lo dejamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? En la carta de los Efesios, Pablo habla de que le da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sabes de qué está hablando? De la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios habla de eso. Habla de la unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, y habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque ahí habla de que en Cristo están reunidas todas las cosas en la dispensación de los tiempos. Y la iglesia es creación de Cristo y Dios nos llama a estar unidos en Él. Entonces ahí estamos en un problema. Si Dios ha unido el universo, toda la creación en Cristo, pues la iglesia está en Cristo. Entonces, si tú dices, yo estoy en Cristo, estás unido con el cuerpo de Cristo, aunque divagues, aunque no estés de acuerdo de formas que no son relevantes que ellos hacen. Y es bien importante. Sí, a lo mejor no podemos estar de acuerdo en ciertas cosas. Está bien. ¿Son relevantes? No. Porque ponen a Cristo como centro de todas las cosas, ¿no? No tocan la divinidad de Cristo, no tocan no, claro, gloria a Dios. Y lo demás, pues no es relevante. Si es en sábados, un evento, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando ya dejan a Dios a un lado y ponen doctrinas de hombre, pues ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí dices, ¿sabes qué? Nada que ver. Y hoy, obviamente, pues fíjate, Dios ya está en proceso, según Romanos, de poner todas las cosas en Él. Porque la creación misma está gimiendo aún la redención de los hijos de Dios. O sea, ya está el proceso. Entonces, aunque tú y yo seamos pecadores, ya hemos sido redimidos y estamos en proceso de entender la unidad de Cristo en todas las cosas. Esa es la función ahorita del Espíritu Santo en ti y en mí. Unirnos en Él. Porque es lo que Él está haciendo no solamente en la creación, sino en la misma iglesia. Y eso es fundamental. Cuando todas las cosas lleguen a ese punto, todo va a estar en paz, en bienestar. Escúchame bien, sobre el señorío del Hijo de Dios. Ya los animales, según Apocalipsis, no se van a comer unos a otros, como Él lo hace. Y ya la iglesia, pues tampoco se va a comer una a otra, ¿no? Pero si entiendes la importancia en dónde estamos parados tú y yo, es que soy pecador, es que no. Sí, eres pecador, yo también, pero ya somos redimidos. Y ya empezó Dios un proceso de transformación y renovación en ti y en mí, que nos llama a la unidad del cuerpo de Cristo. Y estamos en ese proceso. Y debemos de crecer y renovarnos en ese entendimiento. Porque donde hay discordia, Dios llama a la armonía. Donde hay desunión, Dios llama a la ¿qué? A la unión. ¿Y en dónde se gesta todo eso? En tu casa. ¿Tu casa? Ahí empieza. Ahora que se casó el pastor Corral, le dije, bienvenido al taller de la humildad. Porque si no eres humilde en tu matrimonio, aquí vas a ser un rebelde. Si en tu casa no sirves, el que no sirve, pues ya no sirve, ¿no? Pero digo, si no eres servidor en tu casa, pues vas a ser aquí. Si en tu casa llegas como el rey, aquí quieres que cuando te bajas del coche te pongamos alfombra. No, pues ¿qué pasó?
Y ese es el principio. Dije, bienvenido al taller de la humildad, pastor. Porque para poder caminar con tu esposa, vas a tener que morir a ti. Se me quedan viendo a todos los que añoran el matrimonio, para ahí van. ¿Qué es eso? Esa es la esencia. Ahora, ¿la iglesia con quién está casada? ¿De dónde parte todo? Para allá va el taller de servidores para octubre, noviembre. Vayan tomando pastillitas de tranquilidad para que cuando lleguemos ese día su corazón esté dispuesto. Entonces, donde hay desunión, Dios nos llama a la unión. Mira, a donde hay muerte, Dios nos llama a vida. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice el capítulo 3, del verso número 3? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos ¿qué? A otros. Hoy Dios ya no te llamó a eso, ya te redimió. ¿Ya? Si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo. Pero en amor, ay, te dejo decir, ay, no, cálmate. O sea, vas con el hermano con el palo afuera. No, pues no inventes. ¿Sabes que sí? No estoy de acuerdo. ¿Por qué me trataste así? Mira, el día que no hubo, nomás voy a poner un comentario, ya para terminar. El día que no hubo clase el sábado, hace como 3, ¿no? Fuimos a Yecapixtla a comer una rica cecina. Estaba el calor abrumador. Llevábamos un termo y se acabó en el camino. Entonces nos bajamos y nos metimos a una tienda, la primera, una bebida de 1 litro de las que venden de marca libre de Sam's o de Costco, no sé cuál era. Las que se venden aquí. Y ya la compré. Salgo y me dice mi esposa, oye, ¿cuánto te costó? Le digo, me dieron 15. Uy, dice, yo se las doy a 7, a 8, 10 a los hermanos y se enojan. Pero ¿sabes cuál no es el problema? Que lo andan hablando. 15 pesos me costó la botella. En una tienda. La saqué del refrigerador, pero era de esa marca. Ahí lo dejo de tarea. Porque si te parece cara el agua, pues te esperamos con unas cajas de agua. Porque las que traigan las vamos a regalar. Ahí lo dejo de tarea. Tan sencillo como eso. 15 pesos. Dice, órale. Le digo, ha de estar ungida, le digo. Es normal. Pero así somos. ¿Sabes qué es lo que brota de aquí? ¿Sabes lo que brota de aquí y lo que hay aquí? Sencillo. Fácil. Sin hacer más alarde de las cosas. Terminamos aquí, hermanos. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. No se pierdan la enseñanza. Está muy buena. Vamos a hacer la teología de esos 5 versículos de Romanos 9 al 5. Hay mucho que pensar, mucho que reflexionar. Mira, el apóstol Pablo desnuda su corazón ante su pueblo por la dureza del corazón de ellos que han rechazado a Jesucristo. Y ahí tenemos mucho que pensar tú y yo. Porque pues todos tú y yo tenemos muchos parientes cercanos que sabemos que han rechazado el mensaje de salvación por la dureza del corazón. Pero aquí nomás dejo la pregunta así. A ver, tú cristiano, que te das golpes de pecho de cristino, ¿qué estás dispuesto a hacer para ganar a esas personas a Cristo? Y si estoy hablando de hacer, no estoy diciendo que te vistas, no estoy hablando de nada externo, te estoy hablando interno. ¿Qué estás dispuesto? Ahí lo dejo de tarea. Pablo dice, en ese contexto, aún yo me hiciera maldición, anatema. O sea, yo dejara de seguir a Cristo, amar a Dios. Y ahí es donde estamos hoy. Nos quejamos,
Pero a veces cuando llega la verdad, ¿de qué estamos dispuestos a mostrar hacia los demás? Ahora, no puedes mostrar nada que primero no esté en ti. Si tú no has ejercitado en el fruto del Espíritu, está seco. Pero si estás ejercitado, el amor, la paciencia, la bondad, se traduce en tus actos, en tu manera de hablar, en tu paciencia con ellos. Y a veces sí se requiere un montón de paciencia con ellos, ¿no? Pero ¿qué nos han llevado a bibliazos, no? Sacarle la Biblia y leerles la Biblia. Y antes, hace 5 o 10 años era con los CDs, no, ahora te vendo una prédica, ¿no? O pones una prédica y la pones a todo volumen para que escuchen todos. Si le escuchas tú. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Pero no estoy hablando de obras muertas. Sé que tan dispuesto estás en crecer para dar el fruto y Dios puede utilizar ese fruto hacia los demás. Ahí estamos. Esa es la enseñanza de mañana. ¿Qué estás dispuesto? Porque hoy muy fácil, no, es que mi papá, mi mamá no creen en Cristo y ya les estás predicando y dándole de bibliazos y diciéndole que eso no le agrada a Dios. Está bien. Pero de lo que no le agrada a Dios, ¿qué practicas tú? Que se vuelve piedra de tropiezo para ellos. Ahí lo dejamos. Va a estar bueno, si Dios nos da vida. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.